El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 26, titulado Jesús, su sanidad, celebrado el 1 de marzo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. En este libro de Lucas hemos estado viendo las credenciales de Jesús como el Mesías. En el capítulo 4 vimos el poder que él tiene sobre Satanás, en el principio del capítulo 4. Después vimos cómo él tiene poder sobre los demonios, para sacar demonios en las personas que estaban agobiadas con demonios. Poder sobre las enfermedades, porque él sana a la suegra de Pedro. Tiene poder sobre la naturaleza, lo vimos la semana pasada, en donde él pudo detectar exactamente dónde estaban los peces y hacer que Pedro y sus compañeros llenaran las redes de peces cuando no habían pescado nada, al punto de que se rompían las redes. Y no solamente se rompían las redes, sino que además estaban hundiendo las barcas de tanto pez que estaban ellos recogiendo. Eran señales importantes que Jesús quería presentar a sus discípulos principalmente, también a todo mundo, pero la mayoría no creían que él era el Mesías. Pero él tenía poder sobre todas estas cosas. Y en esta ocasión vamos a ver que él tiene poder sobre sanidad. Que bueno, ya lo vimos. Él sanó a la suegra de Pedro. Pero él tiene poder de sanidad, no solamente física. Bien importante lo que vamos a ver hoy. Él tiene poder de sanidad espiritual. Y lo vemos aquí, empezando en el versículo 12, quiero leer el pasaje, es importante que entremos en lo que se está diciendo aquí. Sucedió, capítulo 5 de Lucas, con versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy
hemos visto maravillas. Aquí vemos una situación adicional de sanidad en donde Jesús sana a 2 personas. La medicina en esos tiempos, pues tú te puedes imaginar cuán lejos estaba de conocimiento y de poder hacer algo por todas estas personas. Entonces las que tenían esta clase de males, como la lepra o la parálisis en estos 2 casos, pues eran gente totalmente desesperada y gente sin ninguna esperanza de poder sanarse. No había esperanza. Y Jesús los sana. Tiene poder para sanar físicamente. Pero aquí hay algo muy importante que vamos a ver, que Jesús está mucho más interesado en la grave enfermedad que el hombre tiene. El hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado nos mata ante Dios. Somos cadáveres caminando, cadáveres vivientes, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de tener comunión con Él. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y Él tiene ese poder de sanidad, no solamente para hacer un milagro físico, en donde con facilidad la gente se asombraría al ver que Jesús pudiera sanar a alguien físicamente, sino algo mucho más importante que Jesús hace, que es Él nos da sanidad espiritual. Él nos trae de muerte a vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte quiere decir separación de Dios. No tenemos ninguna comunión con Él por nuestros pecados. Y todos hemos pecado. Necesitamos venir a la vida. Necesitamos que Cristo nos resucite y nos pase de muerte a vida. Y ese poder lo tiene Él. Él perdona pecados. Y cuando dice perdona pecados, no está hablando de un pecado específico. Por favor, perdóname de este pecado que cometí hoy. No, nos perdona de nuestra pecaminosidad. Porque nosotros tenemos el hábito de pecar. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice así. Juan 5, 24. Juan, capítulo 5, versículo 24. Después de Lucas está Juan, en el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, fíjate, mas ha pasado de muerte a vida. Y en este pasaje Jesús nos quiere decir que Él tiene poder de sanidad espiritual. Él puede hacer que pase el gran milagro de que nosotros pasemos de muerte a vida. Y que de repente ya tengamos vida espiritual, habiendo sido destruida por el pecado, y ahora empezar a tener comunión con Él. Inclusive tú te acuerdas el pasaje de Nicodemo, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una necesidad de que nosotros vengamos a la vida después de haber estado muertos en nuestros pecados. Eso es lo que hace Cristo. Nosotros cristianos, ¿verdad? Hemos pasado por esa experiencia en donde yo he ido a Cristo, he pedido perdón por mis pecados y en un momento específico Él me ha hecho nacer a una nueva vida.
La fecha de mi vida espiritual nueva es 28 o 29, no me acuerdo si era día bisiesto, 28 o 29 de febrero de 1977. Esa noche yo le pedí a Cristo perdón por mis pecados. Esa noche le pedí que entrara a mi corazón y Él me pasó de muerte a vida. Algo pasó internamente en donde yo tenía ahora una nueva vida. Y eso es lo que nos quiere decir aquí. Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados. Inclusive los fariseos estaban tan conscientes de esa filosofía, de esa teología, correcto. Blasfemia. ¿Cómo se atreve a decir que Él puede perdonar pecados? Sí, porque era Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Él tiene ese gran poder de perdonar pecados. Es mucho más importante que sanar físicamente. Por allí anda esta mujer que predica muy bonito, principalmente en Estados Unidos, y es muy famosa. Ella se llama Joni Eareckson, y a la edad de 17 años ella tuvo un accidente en una piscina o en el mar, no me acuerdo, pero en un clavado que ella se echó, se pegó de cierta manera en la cabeza, que se quedó cuartipléjica, se dice, no sé, para toda la vida. Y ella lo único que puede mover es la cabeza, ¿sí? A razón de eso, y en el hospital, a punto de morir, y cuánto, y todo lo que tú quieras, ella pasó de muerte a vida. Alguien le habló de Cristo y le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Tú puedes venir a una vida, tener una relación con Cristo que no la has tenido. Has sido religiosa, has sido ahí, pero una cosa es ser exteriormente y otra cosa es realmente tener adentro a Cristo. Bueno, ya recibió a Cristo en su corazón, empezó una nueva vida y bueno, ya eso pasó hace ya como 30 o 40 años, ya es una persona mayor. Y ella se ha dedicado mucho a predicar a Cristo por todos lados. Y en una predicación que yo tengo, no es una predicación sino una plática, las mujeres no predican. Una plática que ella tiene a una serie de inválidos que andan en silla de rueda también. Ella les dice, yo creo que Dios tiene el poder. Ciertamente tengo la certeza absoluta de que Dios tiene el poder para que en este momento Él me hiciera que yo me levantara de esta silla y pudiera volver a caminar. Él tiene ese poder. Y podría yo caminar por los siguientes 20 o 30 años, o no sé cuántos años me queden todavía aquí, caminando por esta vida, con esa sanidad que Él sí puede hacer. Pero hay algo más trascendental. Él ya me sanó de mis pecados y yo tengo la certeza de caminar con Dios por toda la eternidad, que es mucho más importante. Y el accidente que tuve fue el instrumento nada más para que yo volteara a Dios y ahora tenga esta sanidad espiritual. Y este pasaje precisamente nos habla de esto, que Jesús tiene poder con la naturaleza, poder con los demonios, poder con la sanidad de la enfermedad física, pero mucho más importante, poder de sanarnos espiritualmente. Yo puedo hablar por mí y llevo 33, 34 años en Cristo ya. Hace 34 años que yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y me sanara espiritualmente de la muerte espiritual que yo traía. Un cambio muy importante que pasó. Me acuerdo de la fecha y me acuerdo de todo el proceso de estos 34 años. Cristo me sanó. Y eso es lo más importante de todo esto. La sanidad que Él trae a nuestra vida al darnos sanidad espiritual. Él quiere en este pasaje precisamente hacer notar que Él tiene ese maravilloso poder. A eso vino. Mateo 1:21, ¿qué dice Mateo 1:21? Mateo 1:21, vamos a ver, aquí nos dice a qué vino Cristo a la tierra. Mateo 1:21. Dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino, a poner remedio al grave problema de nuestros pecados. Bueno, en este pasaje lo quiere hacer muy claro Jesús y lo podemos dividir en dos fácilmente. Es la sanidad que Él le da a este hombre leproso y después la sanidad que Él le da a este hombre paralítico. Veamos el número 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, sucedió que estando Él en una de las ciudades, no nos dice qué ciudad, probablemente sigue todavía allí en el área de Galilea, en donde ha estado en estos pasajes, predicando. No nos dice también cuánto tiempo ha pasado de la pesca milagrosa del pasaje anterior a este. No sé, un mes, no sé cuánto. No es importante para Dios darnos esos datos, pero dice que Él, estando en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra. Bueno, tenemos que entender que la lepra era algo horrible, todavía lo es, algo horrible en esos tiempos. Principalmente, ya no tanto, porque a partir del año 1850 hubo una persona, Hansen, que descubrió que la lepra viene por un virus, por una bacteria, y que sí se puede curar y que no es contagiable, aunque es realmente de apariencia espantosa, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Pero en ese tiempo la lepra era algo horrible. Inclusive Dios en el Antiguo Testamento, ahí en Levíticos 13, capítulo 13 y capítulo 14, no lo vamos a leer, tú lo puedes ver después. Dios le dedica esos dos capítulos muy grandes a la lepra, en donde el leproso pues tenía que hacer una serie de cosas para ver si pudiera limpiarse de la lepra, para ver si estaba leproso, y si estaba leproso era sacado de la sociedad, porque la lepra representaba el pecado. Inclusive cuando vemos la lepra, vemos la realidad del pecado. Se contagiaba, pensaban ellos, con el tacto y con el aliento, hacía desfigurar la cara, porque se te caía pues la mayoría de la nariz, y entonces pues como que ya no tenías nariz, y realmente una cosa muy fea. Hacía perder la sensibilidad en manos y en los pies, en donde tú ya no tenías dolor, que es un gran aliado del hombre. El dolor es buenísimo para saber qué está pasando. Pues ellos ya no tenían dolor, ¿verdad? Y se podían estar enterrando un puñal y ellos ni se daban cuenta, porque la lepra hace eso en donde tú ya no tienes sensibilidad. Los leprosos eran sacados de la ciudad, tenían que vivir aparte, y si no podían acercarse a las personas sanas. Después de ciertos metros de acercamiento ya era ilegal que los leprosos se acercaran más. Inclusive los leprosos tenían que gritar cuando venían caminando, ¿verdad? Inmundo, 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 para que los demás se apartaran y dijeran, no. Y cuando se acercaban demasiado los apedreaban. Vamos, vamos, sácate de aquí, que no sé qué, y les tiraban de piedras para que se retiraran. Realmente la vida de los leprosos era una vida muy fea, y más que se creía que la lepra era un juicio de Dios. ¿Sabes por qué tienes lepra? Porque tú estás mal con Dios. Dios te ha castigado, y por eso la lepra era una cosa muy fea. Inclusive hay ciertos pasajes en el Antiguo Testamento de donde se saca esto. Vamos a ver uno, que es Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí está el Segunda de Reyes, capítulo 5, en el versículo 25. El pasaje en donde Eliseo está con su criado, Giesi, y Giesi hace una cosa que no debe de hacer, y entonces Eliseo, después de que este señor se roba estos vestidos, le dice
el versículo 25 de Segunda de Reyes 5, y él entró, Gesi, y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Porque había hecho eso, había tomado cosas que no le pertenecían. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Él había cometido un error, él había cometido un pecado, y entonces le vino la lepra, ¿verdad? Y hay otro pasaje allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26, un poco más adelante, en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, en 26 de Segunda de Crónicas, 19, 26, 19, estamos hablando del rey Usías. Y el rey Usías, pues sí, en este capítulo, el rey Usías se mete, se cree muy chicho, ¿verdad? Y se mete al templo en donde no debería de entrar porque solamente los sacerdotes podían estar en el templo. Pues él es el rey y se le enorgulleció su corazón y pensó que él podía hacer las cosas del sacerdocio. Y entonces los sacerdotes le dicen, tú no puedes estar aquí, tú no eres sacerdote. Versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Entonces, con esos pasajes, pues ya en tiempos de Jesús se pensaba que los leprosos tenían el juicio de Dios por algo, eran malditos de Dios por algo que habían hecho. Y tenían una vida pues realmente bastante apartada, bastante fea, fuera de la ciudad, fuera de la sociedad. Dice aquí nuestro pasaje, el versículo 12, que sucedió que estando él en una de las ciudades se le presentó un hombre lleno de lepra. Hay diferentes grados de lepra. Aquí se nos está hablando de una muy avanzada lepra. Un hombre que realmente sí estaba lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. Este hombre nos da la idea de que estaba desesperado. No era para que estuviera en la ciudad, no era para que se acercara a Jesús, menos a Jesús que era un maestro ya reconocido, su fama, ¿verdad? Y que de repente llegara ahí el leproso. Metros antes ya lo hubieran sacado, pero yo creo que este leproso estaba en tal desesperación que dijo, no me importa romper las reglas, no me importa lo que me hagan, yo necesito resolver mi problema y sé que hay este hombre que se llama Jesús que puede resolverlo. No sé cómo, él tiene un poder especial porque nadie puede limpiar la lepra. Pero aquí hay algo y yo he oído de las cosas que hace Jesús. Entonces en su desesperación, él viene a Jesús, lo andaba buscando, viendo a Jesús. Él viene y dice que se postra delante de Jesús. Se postra en humillación, se postra en desesperación, en total humildad para pedirle a Jesús. Está desesperado y dice con el rostro en tierra. Él dice, le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí hay cosas muy bonitas. Su ruego habla de urgencia,
no tengo salida, estoy desesperado, no puedo ver a mi familia, vivo por allá como perro, allá no sé dónde, fuera de la ciudad, en las cuevas. Y realmente ya ni siquiera soy humano, pero yo sé que tú puedes limpiarme. Estoy convencido, tú, no entiendo muy bien quién eres, no entiendo muy bien cómo lo haces, pero sí tengo fe suficiente para saber que tú puedes resolver mi problema. Y sé que no es medicina, sé que nada de esto. Hay algo en ti muy, muy especial. Él viene para pedir perdón y Él viene para pedir compasión, Él viene para pedir algo realmente muy grande, que en un momento dado podríamos pensar absurdo, ¿no? Es que tú puedes quitarme mi cáncer, Antonino, por favor, quítame el cáncer, tengo cáncer en el hígado. Y tú dices, bueno, pues déjame ver qué hago, ¿verdad? Como doctor, pero así que yo tenga poder, no creo que tenga la seguridad de poderte ayudar. Este hombre tenía la seguridad de que Jesús sí lo podía ayudar. Dice Isaías, capítulo 64, versículo 6, Isaías más o menos en medio de la Biblia, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6. Isaías 64, 6. Dice Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este leproso se apropiaba de este versículo, yo soy nada, realmente, la verdad no sé ni por qué estoy viviendo. Pero en realidad se refiere a todos nosotros. La lepra es un símbolo del pecado. Todos tenemos lepra, todos estamos infectados y estamos en grados mayores de la lepra. Pero Jesús puede limpiarnos al venir a Él, como decíamos al principio de la plática. Él se dedica precisamente a darnos sanidad y quitarnos la lepra. Pues este hombre es lo que él hace, viene en total reverencia, se postra ante Jesús. Era difícil que un judío se postrara ante otro hombre, solamente se postran ante Dios. Dice el capítulo 20 de Éxodo que no adorarás a nadie más que a Dios. Entonces ellos no se ponían a adorar a cualquiera, pero aquí había algo que este hombre percibía acerca de Jesús. Y él sí lo quiere adorar. Además hay gran humildad en su vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:3. Hay gran humildad, hay gran desesperación. Bueno, cuando yo vine a Cristo ese 28 de febrero de 1977, la verdad es que yo venía desesperado. Cuando yo fui a hablar con esta persona para que me dijera lo que decía la Biblia, yo venía con gran desesperación, venía con gran urgencia en mi vida. Mi vida estaba destruida, no había nada, y yo quería tener lo que yo veía en los cristianos. Y yo pedí que me explicara y él me dijo, pues se llama Jesús. Si tú crees, tú le puedes pedir que quite tu pecado y te dé una vida nueva. Y lo hace inmediatamente, lo hace instantáneamente. Y esa noche yo recibí a Cristo en mi corazón y yo empecé una nueva vida. Yo había literalmente nacido de nuevo. Dice aquí la palabra de Dios que el versículo siguiente, el 13, extendiendo la mano, entonces extendiendo la mano, le tocó. ¡Wow! Estaba prohibidísimo que él tocara a los leprosos. Eso era inmundo, nadie lo hacía. Si quieres, pues hablo de ti, pero de lejos, ¿sí? Jesús tiene gran compasión por este leproso. A él no le importa lo que dice la gente. Levítico 5:3 dice que no debes de tocar a los inmundos. Y entonces Jesús lo toca. Y lo toca delante de todos. Hay mucha gente ahí a los alrededores. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo se pone a tocar al leproso?
A lo mejor va a acabar leproso Jesús mismo. Y luego nos la pasa a todos nosotros. No, qué terrible. Pero él dice, quiero, sé limpio. Jesús oye el ruego de esta persona que está desesperado y Jesús atiende su ruego. Lo toca en una señal de compasión, de atención total hacia él, de gran amor por él. Y dice, sí, yo quiero que tú seas limpio porque veo que hay mucha fe en ti. Si tú piensas que yo puedo sanar al leproso, pues entonces yo te curo a ti. Porque si hubiera llegado y diciendo, oye, no sé si puedes curar, pero a lo mejor pues vamos a intentarlo, ¿no? Y quién sabe si... No, Jesús había dicho, necesitas fe. Y este hombre la tenía. Dice, quiero ser limpio y mira lo que pasa. Y él dice, y al instante, se le fue la lepra de él. Qué maravilloso. Eso fue lo que me pasó a mí, ¿eh? Esa noche, en ese 28 de febrero, yo hice esa oración y dice la Biblia que al instante, yo no lo entendí de esa manera, pero en ese instante Cristo me hizo una nueva persona. Yo me acuerdo que fui a mi casa, que yo nunca dormía con tantos problemas que tenía. Esa noche dormí muy bien. La mañana siguiente yo me levanté cantando y mi hermana me dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te atropellaron? ¿O qué? Cantando y alegre y todo. Siempre estás enojado. Algo había pasado. Al instante Dios había quitado mi lepra. Y bueno, la lepra, no solamente la lepra, las consecuencias de la lepra. De repente ves su cara y, oye, tiene una cara normal, hasta nueva nariz tiene, ¿o qué pasó? ¿Sí? Él restituye el diseño original. Y este hombre así lo tenía. Al instante. Qué maravilloso como Dios tiene ese poder y lo está llevando a cabo en estos días para con toda persona que se humilla ante Él y va con Jesús y le dice, límpiame. Limpia de mi vida de pecado, de mi vida de que está toda confundida, de mi orgullo, de todas mis broncas y cuánto, ¿verdad? Límpiame. Acuérdate que este hombre había ido para que lo salaran de la lepra. Iba a recibir mucho más que la lepra. Pero bueno, así venimos con Jesús. Oye, tengo un problemón, se está cayendo, me robaron el coche, no puedo pagar, me quitaron la chamba, necesito que me ayudes con estos problemas. Y Él va mucho más allá. Sí te ayudo con esos problemas, pero ese no es el importante. El importante es que tú estés bien con Dios. ¿Qué dice el versículo? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6:33, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que Dios nos limpie el interior, el núcleo, todo lo demás se resuelve. Y este señor de la lepra, así lo hizo. Dice el versículo 14 que él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Eso lo leemos allá en Levítico 3 y 14, lo que tenía que hacer el leproso cuando finalmente se descubría que no tenía lepra, que tenía que hacer. Dice, pues ve a hacer eso. Pero no le digas a nadie. ¿Sabes por qué no le digas a nadie? Porque ya tengo muchos problemas. Hay mucha gente que ya está contra mí. Ya no me dejan predicar, ya no puedo entrar en las ciudades, tengo demasiada fama. Mejor nada más haz eso. Pero el leproso no lo obedece. Su gozo, su libertad que ahora tiene, le hace que, pues dice ahí que su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Al contrario, cada vez que sanaba a alguien, pues llegaban 15 más, ¿verdad? O 100 más. O, ¿cómo que ay, dime dónde, yo también, yo quiero ir. Y entonces se acercaban a Jesús para que lo sanase. Y Jesús sanaba a todos, al que creía y al que no creía. Muchos, yo no sé si es el Mesías, pero si sana, pues aquí estoy. Y Él lo sanaba, ¿no? Pero lo que Él quería más bien es la sanidad espiritual. Ahora era muy importante que Él tuviera todo el poder para hacerlo. Y dice aquí el versículo, Él se apartaba
a lugares desiertos y oraba. Él necesitaba su comunión con el Padre para tener todo este poder. Y nos enseña algo muy importante. Yo necesito, si lo hacía Jesús, pues cuánto y más yo, ¿no? Tener mi comunión diaria con Jesús, con Dios mismo, mi lectura diaria en mi casa, mis 4 o 5 capítulos para llenarme de Dios, mi oración para hablar con Él y que me llene de poder para poder salir en la mañana a resolver los problemas de la vida diaria. Bueno, aquí hay otro pasaje también muy bonito, que es el segundo, que habiendo Él sanado a este leproso, viene algo todavía un poquito más impactante. Dice, aconteció un día, otra vez, pues ya no sabemos si fue el día siguiente, si fue un mes después. Él estaba enseñando. ¿A qué se dedicaba Jesús? Él todos los días enseñaba, él predicaba la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, para que la gente supiera que esa era la manera de llegar al cielo. Dice, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y si nos vamos al pasaje paralelo que está en Marcos, Marcos capítulo 1, vamos a ver algo que sí es importante en este pasaje. Marcos, el evangelio inmediato anterior, y dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 1, en el versículo 40, que es el mismo pasaje. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. Bueno, es el pasaje esto, y en el capítulo 2, aquí de Marcos, viene la curación del paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum, aquí sí nos dice que fue en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús normalmente predicaba en las sinagogas, en este pasaje él está en su casa. Y vamos a ver que es una casa muy grande, porque llega mucha gente a oír de él, y dice que también los fariseos llegan, los escribas, los doctores de la ley, y no solamente de ese lugar, desde Judea, de Jerusalén. Su fama se había extendido tanto que todos iban a oírle, y en ese momento está él en su casa. Dice en versículo 2, aquí en Marcos capítulo 2, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, aquí vamos a ver algo muy importante que él va a hacer en frente de todas las personas que están allí, principalmente de los religiosos que están ahí. Están los fariseos, ahí están los doctores de la ley, las personas que sí saben todo acerca de qué es lo que se debe hacer. Ellos interpretaban la Biblia. Y Jesús no lo tenían como un gran maestro para nada, ni doctor de la ley. Inclusive iban a ver qué le encontraban. Ya había mucha envidia contra él, ya había celos de que la gente seguía a Jesús. Estaban intrigados, pero al mismo tiempo estaban mal contra él. A ver qué le encontramos, a ver cómo lo agarramos, porque la verdad sí nos está pues quitando la gente. Siguen más a Jesús que ir a la sinagoga. Dice aquí, regresando a Lucas capítulo 5, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando, estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Se necesita un gran poder para sanar pecados. ¿Quién puede sanar pecados? Solamente Dios. Pero Cristo es Dios. Él podía hacerlo y tenía el poder para hacerlo. Y vamos a ver cómo Él lo va a demostrar ampliamente. En el siguiente versículo, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El pasaje anterior de Marcos nos dice que eran 4 hombres
los que traían a este paralítico. Y el paralítico mismo hace 5 hombres. Y ahí van, ¿verdad? Y llevan al paralítico y dicen, bueno, denos chance, por favor, ¿no? hagan ahí un cachito, ¿no? Porque no, pura nada. Si yo también vengo con mi familia aquí para que me sane Jesús a mí, yo no dejo pasar a nadie. Estaba llena la casa, no había la más remota posibilidad de llegar a Jesús, ¿no? Pero estos hombres, pues no sé, eran los parientes del paralítico, amigos muy allegados. Tenemos que llegar a Jesús. Él puede sanar al paralítico. Tampoco sabemos si era paralítico de nacimiento o qué le había pasado, por qué estaba con su parálisis. No importa, el punto es de que estaba muy mal y que pues no tan fácilmente, bueno, nunca se iba a sanar. Ahora que mi hijo menor se lastimó porque ahora son acróbatas y entonces se ponen a saltar y no sé qué, las mortales y no sé cuánto aquí afuera, y entonces en uno de esos mortales pues cayó mal, se fue hacia atrás y tuvimos que llevarlo al doctor y entonces ya lo enyesó por 3 semanas, ¿no? Y bueno, va a estar bien, 2, 3 semanas y el niño como si nunca le hubiera pasado nada, pero no era así en el siglo pasado. Si el niño se rompía el pie, pues ya se quedaba cojo. No había la medicina para que le pudieras componer su hueso y que en unas semanas de yeso y unas semanas con un par de clavos quedara bien. No había nada de eso. Y se quedaban cojos. Cuanto más en el tiempo de Jesús, una persona paralítica, olvídalo. O sea, tú ya vete acostumbrando a tu cama, tú no sales nunca. ¿Sí? Y sin embargo aquí tenemos a 4 personas con gran fe y el paralítico 5 que dicen, a ver cómo le hacemos, yo tengo que llegar a Jesús y pedirle que me quite la parálisis. Hoy le estás pidiendo algo imposible, ¿cómo crees? ¿Que es Dios o qué? Sí, es Dios, claro, Él puede hacerlo. Hemos oído de las cosas que Él hace. No hace unos días que un leproso fue sanado. Oye, yo creo que también lo puede hacer conmigo. Y aquí estaban estos hombres tratando de llegar a Jesús. Dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Si nos vamos al pasaje de Marcos, ahí dice que el techo era de teja. Tuvieron que quitar tejas, tuvieron que hacer un hoyo, trajeron al carpintero, al albañil, a ver, córtale ahí, no sé cuándo, tenemos que llegar a Jesús, ¿verdad? Y de repente toda la gente, aquí está Jesús enseñando, y de repente, oye, ¿y qué? ¿Verdad? Y lo están ahí bajando, ¿verdad? Despacito, no sé, de por sí que ya está paralítico, no se nos vaya a caer ahí la cosa, ¿verdad? Se la dé todo y hacemos todo. Y entonces, pues un gran espectáculo ahí delante de todos. Jesús no dijo nada, y Jesús ya sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Inclusive Jesús nos va a dar una enseñanza importante aquí en todo esto. Y Él permite que todas estas cosas pasen. Entonces, bueno, pues le bajan con el hecho, poniéndole en medio delante de Jesús. No sé si tú has cargado a alguien cuando se ha lastimado y todo, y menos en camilla. Pues entre 4 y apenas, y cuidado, se te ladea la camilla y se va el pobre. Y si es paralítico, pues ni manos puede meter, ¿no? Ahora imagínate bajarlo desde el techo. Cuidado, no, espérate, bájalo, no, ya se está ladeando, no sé qué. Y total, ahí de alguna manera bajan a este hombre delante de Jesús. Versículo 20. Al ver la fe de ellos, de todos ellos, de los 5, porque bueno, la fe era de todos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí está muy fuerte la enseñanza. Fíjate que no le dice, tu parálisis te será quitada. Serás restaurado para que tú puedas caminar instantáneamente. No dice nada de eso. Va más allá. La fe era muy grande de ellos. Venían también atribulados, venían con este problema,
no sé, ¿verdad? Y entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene poder para perdonar los pecados del hombre. Dice Santiago capítulo 2. Vamos a leerlo porque sí, yo creo que es muy importante. Santiago está allá muy atrás en la Biblia. Después de Hebreos está el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago 2. Si tú no te sabes los libros de la Biblia, te voy a tener que regalar la cancioncita de Natán, que fue para los niños, en donde uno va cantando y vamos aprendiendo todos los libros de la Biblia para que sepamos dónde están todos, ¿no? Santiago capítulo 2, dice, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces la situación del hombre es muy fea. A lo mejor yo no he matado a nadie, pero yo he odiado, yo he mentido, yo he intrigado. Ya tengo un costal de pecados y todos lo tenemos, ¿sí? Entonces que Jesús tenga el poder de perdonar pecados. Oye, qué maravilloso, que resuelva mi problema para que yo tenga la posibilidad de llegar al cielo, porque los pecadores no entran al cielo, ninguno. Sería un infierno, imagínate, lleno de pecadores ahí. Necesita primero restaurarlos. Entonces Él tiene el poder de perdonar pecados. Y eso se lo dice a este hombre. Y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y Él sabe que lo están escuchando. Lo hice muy fuerte para que todos escuchen. Sabe la reacción que va a haber. Ahí están los escribas, ahí están los fariseos que conocen perfectamente la ley, ¿eh? Y entonces dice el versículo siguiente, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, comenzaron a pensar, ¿eh? No lo dijeron. No se iban a meter en líos ahí con Jesús, mejor nada más lo pensaron. Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Están acusando a Jesús de blasfemo. La blasfemia tenía tres diferentes categorías, de mayor a menor. La blasfemia fuerte era que tú te fueras contra la ley, empezar a decir cosas contra la ley. Que fue el caso de Esteban, ahí en Hechos capítulo 6, que empezó a decir que la ley pues ya no servía, que es Cristo el que salva. ¡Blasfemo! ¿Cómo te atreves a decir cosas contra la ley de Moisés? Pero había una blasfemia mayor, había otra blasfemia que era hablar mal de Dios. Esa es una blasfemia todavía mayor. ¿Cómo te atreves tú a decir cosas contra Dios? Eso es blasfemia, ¿sí? Pero había una tercera, peor blasfemia, que es tomar la posición de Dios. Esa sí está fuerte. Este tipo no solamente se va contra la ley de Dios, no solamente habla contra Dios, sino que él dice que Él es Dios. Contra Dios según ellos, ¿no? Vamos a leer Juan capítulo 5, en el versículo 18, Juan 5, 18. Juan 5, 18, exactamente. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Blasfemia. Este hombre blasfemia. Aquí en Mateo capítulo 26, cuando lo están enjuiciando para mandarlo ya matar, en el capítulo 26 de Mateo.
en el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Y lo acusan de blasfemia. Y aquí lo están acusando de blasfemia porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús está diciendo: hombre, tus pecados te son perdonados. Oye, o eres lo peor o eres Dios. ¿Cuál de las dos? Y hay mucha gente a veces dice: no, pues Jesús fue un buen hombre y nos enseñó muchas cosas. No, o Jesús fue el peor de los mentirosos porque dijo cosas totalmente absurdas y blasfema contra Dios, o es Dios. Realmente no hay nada en medio, ¿no? O uno o el otro, ¿sí? Y entonces Jesús quiere demostrar que Él realmente es Dios ante todas estas personas aquí en nuestro pasaje de Lucas. Y siguiendo nuestro pasaje aquí en el capítulo 5, Jesús entonces, versículo 22 de Lucas 5, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, fíjate, otra credencial de que era Dios, ¿no? Él podía leer el pensamiento de las personas, nadie le había hecho nada todavía, pero él sabía lo que estaban pensando. Entonces Él les va a decir algo para que ellos sepan que Él sabe lo que están pensando. Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué son estos pensamientos malos que ustedes tienen acerca de lo que yo acabo de decir? Ellos pueden haber dicho: no hemos dicho nada, no hemos dicho nada. ¿Cómo sabes tú que es lo que estamos pensando? Ah, pues porque Él es Dios, ¿no? Y luego en el versículo 23, para demostrar que realmente eres Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pues obviamente es mucho más fácil decir levántate y anda, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ante los ojos de esos incrédulos, pues era mucho más difícil. Quisiera el milagro de que este paralítico se levantara, ¿no? Él podía decir todos los días: tus pecados son perdonados, y pues como no es muy intangible y no se ve, pues quién sabe, ¿no? Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ustedes creen que ustedes no creen que yo tengo poder para perdonar pecados? Pues les voy a demostrar con otras señales que puedo hacer todo. ¿Y qué pasó? Dice otra vez, porque así son los milagros de Jesús. Dice: al instante, así hace Jesús las cosas, al instante. Inmediatamente, como lo que tú decías, Vero, de que Dios contestó tu oración al instante, inmediatamente. Así es como actúa Dios. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Imagínate la escena, ¿verdad? De este pobre paralítico que casi estaba cayendo ahí cuando se estaban bajando, ¿verdad? Y que de repente se levanta. Y está perfectamente, ¿eh? Era para correr un maratón el día siguiente. Y dice la Biblia que recoge su lecho y se va a su casa. Y así todos: ¿qué pasó? ¿Cómo le hizo? A lo mejor es uno de esos magos raros que abracadabra, quién sabe, qué raro. Mira, este hombre camina. O será un palero, de esos que le das un poquito de dinero para que te ayude. No, y es que eran ciudades, aldeas muy pequeñas, todo el mundo se conocía. Seguro que conocían al paralítico. Nosotros lo conocemos. Este cuate era paralítico, porque mira lo que está pasando. No puede ser. Algo maravilloso está aconteciendo aquí en Capernaum. Y dice la Biblia que este paralítico estaba tan agradecido, se fue glorificando a Dios. Había recibido dos cosas. Había recibido el perdón de sus pecados, y como consecuencia de eso se le había ido la enfermedad.
y ya no estaba paralítico. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia. Esa fue mi experiencia. Dios me perdonó mis pecados. Dios levantó la gran carga que yo traía instantáneamente. Y al día siguiente yo era una nueva persona. Y llevo 33 años predicando de eso. Un milagro en mi vida. ¿Cómo no voy a glorificar a Dios como este leproso, este paralítico? El versículo 26 sí es muy significativo. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Aún los fariseos y los escribas que habían ido para ver cómo le pegaban a Jesús, estaban con la boca abierta. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podríamos contradecir lo que nuestros propios ojos están viendo? Dice la Biblia, llenos de temor. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que le dice a los vientos, calma, enmudece, a la tormenta, a la enfermedad, a los demonios? Y que dice que perdona pecados. No entendemos. Y había temor, hasta para atrás, o sea, realmente sobrecogidos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Yo te puedo hablar de la maravilla de mi propia vida. Hace unos minutos estaba yo oyendo una predicación de 1994 sobre Romanos 6. Y la razón por la cual sé la fecha, porque dije en la predicación, hace 15 años que yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y sanó mi vida. Soy una nueva persona. Bueno, pues ya han pasado más de 15 años, han pasado 34. 1978, 2012, 34 años. Y puedo hablar con gran fuerza. Yo he visto maravillas. Cristo cambió mi vida. Te enseño mi pasaporte de 1976, un año antes de Cristo. Y te asustarías de ver la foto ahí. Yo tenía el pelo de afro, así, ¿verdad? Me iba y me hacían permanente. Tenía que estar una hora ahí para que me hicieran el permanente. De este tamaño era con mi barba y no sé qué. Y yo creo que yo asustaba, y seguro que yo asustaba a la gente. Ya lo tengo nomás de testimonio. Mira, ese soy yo. ¿Eras tú, Carlos, de veras? Sí, ese era yo. Totalmente perdido, tirado, no sé qué. Y Él hizo maravillas en mi vida. Yo creo que algunos de ustedes pueden hablar de lo mismo. Las cosas tan maravillosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Cómo ha cambiado todo. Y le doy gracias a Dios. Dios, el mundo está peor que nunca, porque yo me acuerdo de esos días y no estaba tan feo como ahora, ¿eh? Ahora hay unas cosas tan horribles que están pasando. Ayer estaba yo con una persona de los directivos ahí del club, ¿verdad? Peleando de que por favor no pasen películas pornográficas en el club. Y sabes, y me decía, estábamos platicando, realmente no era una confrontación. Y me decía ella, porque una mujer me dijo, Carlos, pero si está en todos lados. Y es una cosa normal. Le dije, bueno, será normal para ellos, pero no debe de ser para nosotros. Si todo el mundo está enfermo, pues muy su gusto, ya su bronca, ¿verdad? Pero no nosotros. Pero sí, las cosas están muy, muy feas. Estamos en los últimos tiempos, dice la Biblia. Porque cuando todo esto está en ebullición, ¿qué pasa cuando hay pasiones desenfrenadas que no tienen control? ¿Qué pasa? Se viene un caos. ¿Y qué es lo que produce un caos? Produce guerra. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Eh? Lo que necesitamos es una guerra. De veras que necesitamos una guerra. ¿Sabes qué es lo que hace la guerra? La guerra te hace voltear
De repente ya se te olvidó aquella borrachera y aquella fiesta. Y de repente dices, Dios, por favor, sácanos de esta porque está la cosa. Tiene sus bendiciones, ¿no? Y estamos peor que nunca. Jesús viene y dice, yo puedo perdonar tus pecados. Y que nosotros veamos maravillas el día de hoy. Y lo estoy viendo con algunas personas con las que he estado hablando, cómo sus vidas son transformadas, cómo aquella situación de que ya se iban a divorciar y quién sabe cuáles tantos líos traía y de repente ya con Cristo se endereza. Entonces dices, esto es un milagro, maravillas. Este es Cristo, es el Cristo vivo que vive hoy y que debemos de predicar todos nosotros con mucha fuerza a un mundo que va a la destrucción. Yo te pido que tú, pues seas el cristiano que agarres tu Biblia y la lleves y le digas a los demás, oye, tienes que venir a Cristo, es que es la única solución. ¿Qué no ves que se está pudriendo todo? ¿Qué no ves tu propia lepra? ¿No te gustaría ser limpiado? Venir a una vida maravillosa, nueva, abundante, dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Él nos regala la vida eterna cuando lo tomamos como el Salvador. Entonces vamos a invitar a la gente, vamos a traerlos, vamos a decirles que aquí hay vida, vida eterna. Si alguno tiene sed, dice Jesús, pues venga a mí y beba. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por presentarte tan claramente en este pasaje como el Dios eterno. El Dios que resuelve el problema del pecado. El problema que me llevaría al infierno por mis pecados. Te pido, Señor, que me uses para decirle a otras personas que sí hay solución. La respuesta está en venir a Cristo. Llévanos a las personas que sí están ya listas para escuchar, deseosas de encontrar la salida a su gran enfermedad, a su gran lepra que tiene. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.